Viva, estamos de tu lado. Presenta Balcón al Mundo con Pedro Sepsek. 10-18 minutos, don Pedro, ¿cómo está usted? Bueno, sí, vamos, se nos cayó la llamada de don Pedro, vamos a restablecerla de inmediato. Pero tú sabes que en lo que ahí está la línea. Tú sabes que en lo vamos que a ver si podemos la llamada sí. con don Pedro. Estuve viendo el debate de los precandidatos republicanos antes de anoche. Sí. Y más que un debate, lo que parecía era un conversatorio sobre Donald Trump. Bueno. Todo lo que se dijo ahí fue alrededor de la figura de Donald Trump. Sí. Eran 14 precandidatos y a todos lo que se le preguntaba era: Donald Trump dijo esto, Donald Trump dijo lo otro. ¿Qué usted opina de Donald Trump? Donald Trump ahí. Ok. Con él ahí. Don Pedro. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, don Pedro. Mira. Entonces, don Pedro. Cuéntame. Bueno, tenemos nuevas medidas en Estados Unidos sobre Cuba. ¿Cuáles son? Yo les diría que hoy, 18 de septiembre del 2015, prácticamente se levantó el embargo contra Cuba. Hoy. En la práctica, el presidente no puede levantar oficialmente el embargo, pero se acaban de anunciar una serie de medidas. Esto ocurrió formalmente hace poco más de una hora, que incluyen una ampliación enorme de las actividades que se pueden desarrollar con ciudadanos en Cuba. Y eso incluye la autorización para que viajen barcos de turismo, o sea, cruceros, la ampliación para aerolíneas, una cantidad de medidas que tienen que ver con la exportación de bienes comerciales a Cuba, ampliando incluso lo que ya existe en términos de agricultura, de construcción, agregando una cantidad de renglones para permitir el desarrollo de negocios de distinto tipo. Todo esto con la intención, dice el gobierno estadounidense, de estimular al sector privado de Cuba. No son negocios directos con el gobierno cubano. Pero hay algunas medidas que son impresionantes. Por ejemplo, se elimina por completo el límite para el dinero que se puede enviar a Cuba. Y para que tengan un punto de referencia, el año pasado fueron más de 3.000 millones de dólares los que se enviaron, la mayoría de ellos por parte de cubanas y cubanos para ayudar a sus familias en la isla. Perfectamente esto podría llevar a niveles que incluso dupliquen esa cifra. Se amplían las medidas para permitir viajes a Cuba, y entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, hasta ahora se autorizaban un número limitado de categorías, se amplían las categorías y se permitirá también que familiares hasta el 3er grado puedan viajar con la persona que tiene la autorización para el viaje. En otras palabras, viajes que en algunos casos se autorizaban para un individuo, ahora podrían incluir a gran parte de su familia con el mismo permiso, lo que podría llevar a que 3, 4, 6 personas acompañaran a quien está autorizado. Hay medidas para la aviación civil, hay medidas para también las actividades llamadas educacionales, que expanden también considerablemente los permisos. Mucho de lo que se amplía incluye todo lo que tiene que ver con el acceso a Internet, material para que haya conexiones para Internet. Esta es la parte que sí necesita autorizaciones del gobierno cubano. Pero ayer tuve una entrevista con el subsecretario de Estado Daniel Sepúlveda, que es el encargado precisamente del tema de las comunicaciones, y me dijo que el gobierno de Estados Unidos va a tratar de hacer todo lo que esté a su alcance para permitir que el pueblo cubano tenga el mayor acceso posible a la información. Y esto de hoy, por supuesto, es parte de este tema. Y por cierto, de los tantos detalles que habían generado muchas asperezas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, que era que, por ejemplo, los diplomáticos cubanos no podían tener cuentas bancarias aquí, y ahora incluso se acepta, con estas medidas que están vigentes a partir del lunes próximo y que acaban de anunciarse, que haya transferencias de fondos
para misiones diplomáticas cubanas. Así que hay una variedad muy grande de medidas. Como quien dice, estamos empezando a digerir la información porque son páginas y páginas de material. Esto se anunció hace cuestión de 1 hora y cuarto más o menos. Pero, don Pedro, y entrará en vigencia una vez que se publique formalmente, que eso ocurrirá el próximo lunes. Pero, don Pedro, no hay que tener una bola de cristal para saber que esto va a incrementar las contradicciones entre la administración Obama, la Casa Blanca y el Congreso. Posiciones como la del senador Marco Rubio, Bob Menéndez y otros líderes republicanos en el Congreso. A Bob Menéndez sácalo de ahí, que Bob Menéndez no está en pleito en este momento. Sí, no, pero él está en pleito, pero en otro tipo de pleito. Pero van a... que les explique un detalle. La contradicción ya existe hace mucho tiempo y esto no tiene que pasar por el Congreso. Esta son órdenes ejecutivas del presidente, al que le importa ya a esta altura bastante poco lo que puedan decir o hacer en el Congreso, porque le queda básicamente 1 año y medio en el poder, y estas órdenes ejecutivas, como otras que fueron dictadas para otras áreas de su tarea, es la forma en que se ha ido manejando el Poder Ejecutivo en los últimos tiempos. Don Pedro... Sí, pero escúchame, Julio, a lo que yo me refería es a que legalmente estaría autorizada la Casa Blanca para emitir esa orden ejecutiva de parte del presidente Obama, pero no pudiese... Es muy controversial la orden, pero así como en el Congreso hay abogados, en la Casa Blanca también. Sí. Por cierto, el presidente es abogado, pero esto ha pasado ya... Les recuerdo una cosa muy importante. Esto es parte de una serie de medidas que comenzó hace meses. Lo que pasa es que le veo hoy, lo impresionante es la magnitud que ya abarca hasta territorios que todavía no se habían tocado, pero este proceso empezó a fines del año pasado y ya ha habido una cantidad enorme de críticas y de elogios también, por cierto, pero la realidad es que por cierto, para coincidir con la llegada del Papa Francisco a Cuba, y yo no creo que sea casualidad, se anuncian toda esta serie de medidas que lo que hacen es llevar mucho más allá algo que comenzó prácticamente hace, en este momento les diría, 9 meses, con el anuncio del 17 de diciembre del 2014 del presidente Obama buscando la reanudación de las relaciones diplomáticas. Pero, don Pedro, se plantea que así como los Clinton, entre comillas, porque no es así, son los dueños de Haití, que va a pasar lo propio con Obama, que Obama, ya no siendo presidente de los Estados Unidos, va a ser el enlace de Estados Unidos con Cuba. Miren, yo no creo, tengo mis dudas sobre esa teoría. Yo sí creo, no hay ninguna duda en este aspecto, que Obama ha tomado una cantidad de pasos para abrir la situación con Cuba. Ayer el subsecretario de Estado, cuando me hablaba de los temas de la Internet y de los tweets y de Facebook y de Google y de todas esas cosas, yo le preguntaba cómo se sentía cada domingo cuando le llega un tuit a su teléfono diciendo que le pegaron otra vez a las damas de blanco. Y él me dijo que le da mucha tristeza y Estados Unidos va a seguir luchando porque se respeten los derechos humanos en Cuba, y mencionó también a Vietnam, a China. Ahora, obviamente menciona a China, y con China hay negocios de cientos de miles de millones de dólares todos los años, y China tiene básicamente la 4ª o 5ª parte de todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos comprados a lo largo de años. Entonces, lo de Estados Unidos y Cuba se va a ir ampliando en medida importante, salvo que haya una reacción de los más radicales dentro de la dictadura cubana que traten de dar marcha atrás. Parece casi imposible eso, parece que avanzamos en una dirección en la que muchas vías se van a abrir hacia Cuba, y la del expresidente Obama, y hablo del expresidente cuando me refiero a lo que pase el día que se vaya de la Casa Blanca en cuanto a Cuba, me parece va a ser simplemente una más de muchas vías para el contacto con Cuba. Pero, don Pedro, escúchame, Julio, pero mi pregunta sobre la contradicción Casa Blanca-Congreso sobre el tema Cuba, ¿entiende usted que los congresistas de mayoría republicana
podrán imponer en el Congreso alguna medida que tumbe, que vaya en contra o que suspenda cualquier medida administrativa anunciada por la Casa Blanca o tomada por el presidente Obama? Bueno, como funciona el sistema aquí, es más probable que un juez federal pueda interferir en algún momento, como ocurrió con las órdenes ejecutivas sobre los migrantes. Y por el momento eso no ha ocurrido a lo largo de todos estos meses con las medidas previas que se anunciaron, porque el presidente con el Poder Ejecutivo tiene una serie de potestades. Que hay una cantidad de gente indignada en el Congreso hoy, no tengo ninguna duda. Que al mismo tiempo Cuba es un asunto lateral dentro del Partido Republicano en un momento que hay un problema tremendo con la candidatura de gente que no es político tradicional y se están llevando la mitad del apoyo de los republicanos en Estados Unidos. Esa es la otra verdad. En ese momento aquí el Partido Republicano, más que la preocupación de lo que hagan con Cuba, y puede ser que haya muchas declaraciones muy fuertes en las próximas horas, lo que tiene la preocupación más grande es que las tres personas que marchan al frente en las encuestas republicanas, Donald Trump, Ben Carson y la señora Carly Fiorina, tienen la mitad entre ellos de todos los votos de los republicanos, y a una estructura política tradicional eso le provoca espanto, porque en la práctica significa que por lo menos la mitad de la gente que está participando de las encuestas está en contra de lo que es el sistema de cómo funciona el Partido Republicano. Yo le comentaba, don Pedro, está pasando al lado demócrata, así que yo le comentaba, más preocupados están por eso que por Cuba. Yo le comentaba, antes de pedirlo ya para finalizar con usted, don Pedro, yo le comentaba a Julio antes de, en lo que entraba su llamada, que vi el debate de CNN con los precandidatos republicanos y más que un debate parecía un conversatorio sobre Donald Trump, porque todas las preguntas a todos los precandidatos en más de un 80% del debate giraban en torno a Trump. O sea, no sé qué opina usted, pero no veo posibilidades de que Donald Trump no sea el candidato republicano al día de hoy. No, son cosas diferentes. Estamos en septiembre del 2015 y aquí va a correr mucha agua, muchos debates, mucha sangre, mucho sudor, muchas lágrimas bajo los puentes. Acá falta mucho. Les recuerdo que a esta altura del proceso electoral presidencial previo, un señor que se llama Herman Cain iba adelante en las encuestas republicanas y el señor Cain desapareció ilustremente, sepultado por lo que fue cambiando en términos de la opinión pública. Hoy por hoy Donald Trump está primero, Ben Carson está segundo, pero falta mucho, y la verdad es que todavía la mayoría de los especialistas del tema político siguen pensando, yo tengo mis preocupaciones con el tema, pero siguen pensando que no será el señor Trump el candidato. Ojalá. Gracias, don Pedro, gracias. Gracias a ustedes, un gran fin de semana. Buen fin de semana. Viva, estamos de tu lado. Presentó Balcón al Mundo con Pedro Sepsek.